Bienvenidos a la sesión número 4 del Diplomado en Investigación Científica de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. En esta sesión abordaremos la característica de la realidad como realidad estructurada y como realidad estratificada. Los elementos o fenómenos, tanto del mundo natural o social, son lo que son como consecuencia de la estructura interna que poseen. Esta es la naturaleza del objeto. La estructura interna de los objetos o fenómenos no hace referencia, en primer lugar, a la forma que adquieren o se manifiestan, sino a la dinámica interna que los configura, es decir, que hace que se manifiesten de la manera en que lo hacen y no de otra. Lo anterior significa que los objetos o fenómenos se configuran a partir de los vínculos internos que se establecen entre los elementos que intervienen. Estos tienen a su vez una composición, es decir, características internas que los ponen en condiciones potenciales de vincularse con las características propias de los otros elementos que intervienen. Hablamos entonces de que los objetos y los fenómenos, tanto como elementos que forman parte de algo o como resultado de otros, poseen fuerzas potenciales que los hacen vinculables con otros. Las vinculaciones posibles son el resultado de esas fuerzas potenciales, pero esas vinculaciones no se producen si no existen las condiciones necesarias para que ello ocurra. Por ejemplo, el hombre y la mujer poseen cada uno composiciones particulares que los hacen vinculables para la reproducción humana, pero la sola existencia de tales potencialidades de vinculación reproductiva no es suficiente para que cualquier hombre y mujer se relacionen reproductivamente. Se requiere, para que se produzcan, de ciertas condiciones para que formen pareja y otras condiciones para la vinculación reproductiva. Esas vinculaciones específicas en las condiciones particulares que la hacen posible son los mecanismos que hacen surgir o emerger los fenómenos particulares. Si las condiciones no se presentan, no se producen las combinaciones necesarias y no emergen los procesos o fenómenos. Pero esto no significa que las fuerzas potenciales y las vinculaciones posibles no existan como posibilidades. Lo hacen, pero bajo la forma de tendencias. Las fuerzas potenciales siguen activas y los mecanismos operan cuando son desencadenados, es decir, no siempre operan. Cuando lo hacen, dependen de las condiciones o circunstancias presentes y dependiendo de estas, así también será el efecto que el mecanismo tendrá. Las condiciones y circunstancias pueden ser también el resultado de otras dinámicas relacionales, es decir, de otros mecanismos activados que se vinculan como condiciones ante otros fenómenos. Con base en ello, podemos decir que los fenómenos son el resultado de la combinación compleja de un conjunto de mecanismos que actúan entre sí. Algunos de ellos lo hacen como condicionante. En esa relación, algunas combinaciones y fuerzas potenciales se refuerzan, otras se contraponen u otras se neutralizan mutuamente, creando unas las condiciones para el surgimiento del fenómeno y otras las condiciones para que no se presente un fenómeno. Lo anterior significa que estamos ante realidades complejas no cerradas, sino abiertas a la incidencia de combinaciones diversas de vinculaciones potenciales. En un mismo fenómeno se hacen presentes, entonces, dinámicas de diverso tipo o nivel de complejidad en la realidad. En fenómenos naturales físicos, por ejemplo, pueden manifestarse dinámicas químicas y físicas. En fenómenos fisiológicos se hacen presentes dinámicas químicas, físicas, biológicas, entre otros. En fenómenos sociales pueden hacerse presentes las condiciones materiales biológicas o psicológicas de los individuos, así como sus relaciones interpersonales, familiares, comunitarias, institucionales, entre otros. En una misma realidad o fenómeno podemos encontrar elementos de estratos de complejidad diferente. Sin embargo, no todos se hacen presente, ni tampoco de hacerlo lo hacen al mismo tiempo, ni adquieren el mismo peso activo. Esto implica
que es importante identificar los estratos de complejidad de la realidad en la que se ubica la naturaleza del fenómeno que quiere ser comprendida o explicado. B, entender la dinámica, es decir, la naturaleza particular del fenómeno. Y C, identificar de qué manera los elementos de otros niveles de complejidad se hacen presentes en la dinámica del fenómeno. Es decir, ya sea como vinculación necesaria, como vinculación condicionante, reforzadora o neutralizante. Esto hace superar los determinismos y pone en el centro del análisis las vinculaciones internas, evita los reduccionismos atomistas y holistas que pretenden explicar los fenómenos, por un lado reduciéndolos a sus partes o por otro las partes como funciones de un todo. Cada emergencia es diferente a sus partes constitutivas y contiene sus propias fuerzas potenciales. No podemos explicar la capacidad del agua de apagar el fuego a partir de las capacidades de sus componentes, el hidrógeno y el oxígeno, ya que cada uno de ellos por separado es inflamable. Tampoco podemos hacer lo inverso. En resumen, podemos decir que las tres características que hemos examinado de la realidad diversificada, la realidad estructurada y la realidad estratificada, están vinculadas entre sí por las relaciones internas que existen entre los componentes de un fenómeno. Gracias.